Esta es una narración ficticia de parte de una obra que considero que pertenece a Stan Lee, que ahora es propietario de cines, sin lucro, sin fines de vender, nada de eso. Bueno, este pequeño desarrollo empieza en la casa de Peter Parker, donde habitaba con su tía May. Eh, de momento llegó una persona que se llamaba Cody Parker, que era su primo, y en una de esas su primo tiene ciertas características de beber como cualquier persona, pero creo que es un poco más alcohólica. De fuma, es un fumador muy, así que digamos, frecuente. Y tiene dos pequeños niños que están, por así decirlo, estudiando. Sí, está bien. Más que nada nos centraremos en lo que está pasando en el lugar. Bueno, llegó de visita, o tal vez, como dicen algunos, llegó muy, no tan así amistoso que digamos, pero es su forma de hacer, se acepta como cualquier persona en el mundo. Y en una de esas, su tía May lo recibió. Peter Parker ha estado viviendo ahí desde muchos años, se sabe, con su tía, y de momento otro, bueno, se empezó a notar un poco extraño el asunto, no se entendía muy bien por qué estaba pasando. En una de esas se entendía que, por así decirlo, la persona, bueno, en sí Peter Parker se empezó a dar cuenta de algunas cosas que empezó a notar desde que llegó su Cody. Peter notó que Cody Parker estaba siendo una persona, estaba trayendo todas sus cosas hacia su hogar donde vivía con su tía May. Tal vez un tanto de tiempo, no sé cuánto. Y en unas de esas empezó a notar cierta hostilidad por parte de su tía May. Bueno, tal vez su tía May no tenía tanto dinero, eso sí lo comprendía. El joven todavía estaba en la universidad. Por así decirlo, su tía May empezó a sacar un poco de dinero del banco en el cual tenía, empezó a hacer algunos cambios en su casa, solo en el momento en que empezó a llegar esta persona, pero no entendía muy bien el asunto, no sabía muy bien lo que estaba pasando. El joven seguía con su vida común. Empezó a notar que su tía May empezó a usar esos fondos para arreglar tal vez un poco más su regadera, su inmueble, por así decirlo. No notó nada diferente, nada fuera de lo común, hasta que empezó a notar que su tía May se estaba comportando muy extrañadamente. No sé, como que notaba que se sentía hostil hacia él después de que llegó Cody Parker, porque tal vez su tía May no era
O sea, tal vez había un lado de tía May que no sabía y realmente pues lo estaba demostrando muy rápidamente como era tal vez en su juventud, no lo sé. Todos tienen derecho a divertirse, pero hay excesos que lamentablemente se entiende que eso ya pasa algo a mayores, ¿no? No solo lo puede notar a alguien, lo puede ser que lo note a alguien externamente, pero tal vez lo ignore o no le den tanta importancia. Lo que sí puedo decir es que Peter Parker no sabía muy bien para dónde se llevaba el asunto o no sé a qué querían llegar realmente. No sé en qué momento quería decir su tía May. No sé si le estaba dando una indirecta de que ya basta o de que mejor su, su sobrino necesitaba, por así decirlo, un espacio más fuera de su lugar. Peter Parker tuvo una idea de tener un ático arriba de la casa de su tía May, como un lugar, un espacio no tan grande, pero sí pequeño para que él pueda hacer sus quehaceres, algunas cosas más, poco de lo habitual y tener la oportunidad de estar en ese sitio, tal vez que no molestara a nadie. Pero resulta que tal vez empezaron a tener una especie de, no tal vez sí lo sabía, pero sentía un tipo de hostilidad ahí mismo en la casa de tía May Peter Parker. No se sabe exactamente en qué momento la tía May se iba a volver como una persona irracional o tal vez ya no buscaba a Peter Parker porque era la única persona que tenía después de perder a su tío Ben. Ese Cody Parker, no sé si fue la causa del asunto, no lo sé exactamente, pero desde que llegaron un momento en que Cody Parker empezó a tomar cosas muy exageradamente por parte de esa persona, empezó a comer más de lo normal y empezó a notar que cierta hostilidad empezó a notarlo Peter Parker por parte de ellos dos. Literalmente Peter Parker era una persona común, no era una persona, bueno, no antes de que se convirtiera en el Hombre Araña, era una persona casi meramente común. Estoy hablando del desarrollo en el que el personaje todavía tenía una vida normal, pero en ese momento tal vez esta versión de Peter Parker puede ser que les guste o no. Espero que sea de su agrado, y seguiré contando la historia. Peter Parker, como había mencionado, empezó a notar la hostilidad de su tía May y Cody Parker. Cody Parker tomaba más de lo inusual, no le molestaba el asunto, no le molestaba mucho. Lo que sí no entendía es por qué estaba comportándose su tía May de tal forma que tal vez sí entendió que debía de arreglar la tubería y todo eso, pero la toma de agua como que le hizo algo extraño, lo quitó de ahí y lo puso en otro lado. Y a sabiendas que el mismo gobierno o en el lugar donde vivían podrían notar alguna indiferencia por parte de esa persona, dijo su tía May que ella hablaría con los del
ese instituto gubernamental, pero yo no creería que pues la tía May sea tan coherente para decir algo así y que la haga. Y que el mismo gobierno que manda a sus empleados, que son más coherentes y más capacitados, digan, oye, yo estoy notando algo raro que tú estás haciendo a ello. No creo, bueno, cada persona hace cosas con sus hogares, pero hay veces en que vas notando algo más y al notarlo estás causando una anomalía a tu entorno y las personas también se pueden dar cuenta de ello. Y lo que más sería propicio es que tal hostilidad debería cesar y deberíamos de ver exactamente lo que está pasando y lo que está sucediendo por parte de esa persona que es hostil. Porque entre más alce polvo, más va a empezar a acumularse y tal vez no entiende exactamente hacia dónde quiere llegar, y cuando eso suceda tal vez no le convenga, porque tal vez este universitario, como es una persona que está dedicado a la ciencia, tal vez se le puede boicotear las cosas, y por eso es mejor que tome algo de sensatez antes de hacer algo imprudente, tanto como la persona que lo está observando, porque está tomando sustancia. Y relativamente él estaba dando una idea en su mente, pero no sé lo que decía su tía May, pero su tía May creo que no le gustaba tanto la idea y él empezó a mejor a hacer las cosas por, por cuenta propia, tal vez sacando un poco más de empeño para poder tal vez poner una habitación es la propia casa de su tía May, pero sin que ella se moleste. Más bien está buscando una ubicación cerca de su propia vivienda donde pudiera poner esa habitación para no molestarla. Pero si está haciendo lo mismo, totalmente va a empezar a acarrear algo que tal vez su tía May era propensa a ya estar enferma y tal vez irse a un psiquiátrico. Y pues las visitas que normalmente recibía ya no serían posibles. Lo máximo que se podría hacer, tal vez ya el que se quedaría con la vivienda sería Peter Parker. Bueno, no sé cómo consideran mi historia, espero que puedan darle que sean objetivos y me pueden dar más o menos una respuesta a ese tipo de complot para saber qué es lo que está pasando sobre ese asunto, porque sí me tiene como que algo que no se puede entender rápidamente, porque no creo que si algo no es tan entendible, entonces es muy difícil comprenderlo. Muchas gracias si es que alguien le escucha y hasta entonces. Adiós.